taller participativo durante la elaboración del estudio impacto ambiental se detalla el proyecto mejoramiento de la carretera Bocamelis de Santa Inés en parte de ruta 28 y a los Libertadores que vamos a tener parte. Señores, antes de empezar vamos a dar unos pequeños lineamientos de lo que va a ser ese taller participativo. Este taller va a constar de 3 etapas. La primera fase expositiva, donde va a exponer todo el equipo del consorcio. La segunda etapa, consultas que ustedes van a realizar, comentarios que tengan con respecto al estudio. Y por último, se va a firmar el acta del taller. Señores, antes de continuar, vamos a entonar el himno nacional como corresponde. Rapidito nada más. ¡Viva el Perú! ¡Ya! Ahora, señores, antes de dar inicio, estamos acá en la comunidad de Cinto. Vamos a dar unas breves palabras acá al presidente de la comunidad, por favor, para la apertura. Bien, con el permiso de la señorita que está encargada de Consorcio Santa Inés y del Ministerio de Transporte y Comunicación, los grupos integrantes y comuneros en general, a cada uno de ustedes les hago llegar saludo a la mañana. Bueno, este taller está, creo que hemos comunicado en una reunión general que hoy día tendría que llevarse. Eso es todo, y damos por la iniciativa y le damos el pase al cual que nos escuche. Gracias. Ahora, señores, nosotros nos encontramos en ese taller con la representante del Gobierno Nacional
la ingeniera Jessica Ñañez. Bien, buenos días a todos. Agradecerle a la comunidad por su bienvenida, agradecerle a usted también, señor presidente de la comunidad de Cinto, por el grato acogimiento que tenemos. Quien habla es la ingeniera Jessica Illanes, especialista ambiental de la Dirección de Estudio de Provías Nacional. Provías Nacional es el organismo adscrito al Ministerio de Transporte encargado del desarrollo de obras viales en las rutas nacionales. La carretera que hoy nos atañe en este presente estudio, el tramo Santa Inés Pámpano, corresponde a una ruta nacional. Tiene injerencia por tal motivo el Ministerio de Transporte con su brazo articulador en Provías Nacional. Para conocer más de las funciones que cumple Provías Nacional, en específico en el desarrollo de carreteras por parte de la Dirección de Estudios, que ahorita estamos en fase de estudio, vamos a darle pase a un video ilustrativo de las funciones. Provías Nacional es responsable de la administración y gestión de la infraestructura de la Red Nacional no concesional, a cargo de construcción, rehabilitación, mejoramiento, preservación, conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura vial. Nuestro trabajo apunta a brindar al ciudadano un medio de transporte eficiente y seguro, contribuyendo así a la integración económica y social del país. Contamos con unidades funcionales especializadas, estudios, obras, derecho de vía, puentes, control de calidad, gestión de proyectos y gestión vial. Hoy queremos destacar la labor de la Dirección de Estudios. La Dirección de Estudios es una unidad funcional que pertenece al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, Provías Nacional, programa adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tiene a su cargo la elaboración, revisión, evaluación, supervisión y aprobación de los estudios de preinversión e inversión vinculados a la construcción, rehabilitación, mejora de la infraestructura de transporte de la red vial no concesionada. Esto implica la elaboración de expedientes técnicos y estudios de impacto ambiental. Una labor preliminar es levantar la información de campo y contar con algunos estudios previos. Se procesa internamente y se elaboran los términos de referencia para luego solicitar la convocatoria del procedimiento para la contratación de consultores, quienes estarán a cargo de los proyectos de estudios. Ellos elaboran los estudios de preinversión y expedientes técnicos para las obras viales, incluyendo estudios de ingeniería detallados de las diferentes especialidades como topográficos, geodésicos, suelos, geología, hidrología, diseño de pavimentos y estructuras, estudios ambientales, socioculturales, metrados y costos, entre otros. El resultado de la aprobación del expediente técnico, que luego de la nivelación de interferencias y liberación de predios, la dirección competente iniciará el proceso de licitación para la contratación de la obra. Todo esto con un solo objetivo en mente: mejorar la comunidad y construir un futuro mejor para todos. Contamos con tu colaboración para hacerlo posible. Juntos podemos lograr grandes cosas. Ponche y ganamos todos, Perú. Bien, entonces ya han podido ver el video institucional en las sesiones de la Dirección de Estudios. Para hacer una carretera se tiene que tener primero en término el estudio, el expediente técnico. Entonces, en esa fase estamos, en la fase inicial, por parte de la Dirección de Estudios, ha licitado este estudio y en el cual el postor adjudicado es Consorcio Santa Inés, integrado por 4 empresas: Covinsa, Geoconsul, CPS y URSI. URSI es el especialista encargado del tema ambiental, registrado en SENACE. Entonces le voy a dar pase al ingeniero Wilfred Ríos, para que desarrolle y explique con mayor detalle la parte de ingeniería y así sucesivamente todos los campos relacionados al estudio ambiental. ¿Ya? Porque es lo que nos atañe el día de hoy. El estudio ambiental del proyecto Santa Inés Pámpano, ¿no? Y estamos en la fase de durante la elaboración del estudio. Gracias. Buenos días con todos.
Muy agradecido, ingeniera. Quien les habla es el ingeniero Wilfredo Ríos, jefe de proyecto del presente estudio, ¿no? Indicarles que dentro del desarrollo del estudio, el estudio de ingeniería definitivo consta de 3 componentes principales, ¿no? Todo estudio definitivo en lo que es carreteras tiene 3 componentes principales. El primer componente es el componente de ingeniería, otro componente es el componente de arqueología y un tercer componente importante es el componente ambiental. Y como parte del componente ambiental tenemos que desarrollar el estudio de impacto ambiental semi-detallado, el mismo que será realizado en primer lugar por la Autoridad Nacional y luego por la Autoridad Ambiental Evaluadora, que en este caso es la DEGAM. Como parte del estudio de impacto ambiental semi-detallado, se está realizando el presente taller, en donde venimos pues a informarles sobre los resultados de los alcances de este estudio. Para el presente taller tenemos 4 puntos importantes a detallar. El primero es explicarles el objetivo del taller participativo. Luego haremos una descripción del proyecto en lo que corresponde al componente de ingeniería y principalmente al componente ambiental, socioeconómico y predial. Una vez concluidos estos 2 puntos, pasaremos a las rondas de preguntas y finalmente haremos la lectura del acta como parte del cierre del taller participativo. El objetivo principal, los 2 objetivos principales del presente taller es, en primer lugar, brindar información acerca de las principales características del entorno social, ambiental y técnico del área de influencia directa donde se va a desarrollar el proyecto. Y en segundo lugar, y el más importante, es promover la participación ciudadana atendiendo cualquier consulta que se presente sobre el proyecto. Indicarles que el presente taller se desarrolla dentro del marco legal presente, ¿no? Decreto Supremo 002/2009, Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana 006/2004 MTC y el Decreto Supremo 004/2017 MTC. La parte del componente de ingeniería la voy a exponer yo, que como ya indiqué estoy a cargo del proyecto. Comentarles que este proyecto pues empieza, o mejor dicho, la viabilidad del proyecto es aprobada en el año 2019. En ese año, Provía Nacional aprueba el estudio de factibilidad de la carretera Huancavelica-Santinés en Palmer Ruta 28 a Vía Los Libertadores. Posteriormente a esto, se contrata a una empresa a efectos que inicie el estudio definitivo. Sin embargo, el año 2022 este contrato fue resuelto y Provía Nacional vuelve a licitar el estudio definitivo, en el cual hemos sido favorecidos nosotros y que venimos desarrollando a partir del 2023. La carretera, el proyecto completo, se encuentra ubicada en los departamentos de Ica y Huancavelica, en las provincias de Pisco, Castrovirreyna y Huaytará. De acuerdo a los términos de referencia, nosotros tenemos que desarrollar 2 tramos en todo el proyecto. El tramo 1 se inicia en Pámpanos y concluye en Yacta. El tramo 2 empieza en Yacta y concluye en Santinés, ¿no? Actualmente la vía es parte de la Ruta Nacional P28D y tiene una longitud aproximada de 105 kilómetros. Esa es la longitud actual. Una vez concluido el proyecto, esa longitud hemos logrado optimizar. Tenemos que para el tramo 1 tenemos solamente 48.6 kilómetros y para el tramo 2 tenemos 48.3 kilómetros, haciendo un total de aproximadamente 97 kilómetros, habiendo reducido pues la longitud que inicialmente era 105. Dentro del desarrollo de la ingeniería se ha considerado 2 sectores importantes, ¿no? Uno, lo que corresponde al eje principal de la carretera, y otro lo que corresponde a las zonas urbanas por donde se tiene que cruzar la vía, ¿no? Entonces, para eso tenemos 2 tipos de infraestructura ahí. En ambos casos, la calzada es una vía de 2 carriles, ustedes le denominan la doble vía, ¿no? Una vía de 2 carriles de 3,30 metros cada uno, con bermas de 0,50 metros a cada lado. Asimismo, se ha incorporado un sobreancho de compactación de 1 metro, en donde pues se alojarán los distintos elementos de seguridad, señalización y drenaje que sean necesarios, ¿no? Todo el sistema del eje principal de la carretera va a contar con un sistema de drenaje consistente en cunetas revestidas que desahogarán en alcantarillas, así como balenes y algunos puentes que han sido diseñados.
Para las zonas urbanas, el ancho de calzada también es 3,30 metros en cada carril, haciendo en total 6,60 metros. Contará con cunetas, pero esta vez rectangulares y con cubiertas con tapas, así como las veredas peatonales correspondientes. Esto en todas las zonas urbanas de donde se. Aquí pueden apreciar la situación actual de la vía, que ustedes la conocen, y esto es lo que se espera, cómo se espera que concluya el proyecto una vez ejecutada la obra, ¿no? Y las características principales del proyecto, una vez concluido, será que se mantendrá como una ruta nacional. Se espera que una vez concluido el proyecto, por acá transiten más de 400 vehículos por día. Por lo tanto, actualmente, siendo una ruta de tercera clase, pasará a una categoría de segunda clase. Sin precisarles que la rodadura que se está diseñando es una carpeta asfáltica en caliente, toda la ruta va a ser asfaltada. La velocidad de diseño es entre 40 y 50 kilómetros por hora, a excepción de las zonas urbanas o algún sector crítico en donde el diseño se ha reducido a 30 kilómetros por hora, por temas de seguridad. Aquí les vamos a mostrar seguidamente los principales diseños de ingeniería que se han realizado. Por ejemplo, tenemos que en el tramo 1 tenemos la ampliación del túnel Chacoya con una longitud de 120 metros. Este túnel va a ser ampliado hasta un ancho aproximado de 10 metros de ancho y con una altura mínima de 5,50 metros, lo cual va a permitir que los vehículos de carga puedan pasar sin ninguna restricción. Aquí tenemos un modelamiento que se ha hecho del túnel. Asimismo, en el tramo 1 se tiene diseñado 7 puentes. El principal de ellos es el puente Paracas, con 255 metros de longitud. También está entre ellos el puente Huancha. Para el tramo 2 tenemos 5 puentes. Uno de ellos es el puente Humajasa y el otro el Yanarumi. Otro de los diseños relevantes que tenemos dentro del proyecto son los evitamientos. Tenemos el primer evitamiento, que es Ticrapo. Esto debido a que la zona urbana, o actualmente la vía pasa por la zona urbana de Ticrapo, y algunas curvas actualmente no permiten pues que los vehículos los que van a transitar por esta ruta puedan hacer un desplazamiento adecuado en forma simultánea, ¿no? Asimismo, de haber nosotros mantenido el eje, hubiéramos tenido que afectar muchísimas viviendas en toda la zona urbana de Ticrapo. En ese sentido, se plantea un evitamiento que bordea toda la zona urbana, pasa por un costado del estadio que existe actualmente, hace 2 desarrollos y después se empalma ya a la ruta actual nuevamente para continuar con el tránsito, ¿no? Asimismo, tenemos el evitamiento de cinto. Acá también tenemos sectores donde hay viviendas a ambos lados de la vía y desarrollos que impiden pues que se pueda un vehículo o una carreta, por ejemplo, de carga pueda realizarlo, ¿no? Entonces se ha tenido que hacer un evitamiento que es el cual se ha trasladado el trazo en la parte alta al frente de cinto y de Tinco, en donde se ha efectuado la intervención correspondiente. Se hacen los accesos para mantener la circulación y la conexión de los centros poblados con la vía principal, tanto al ingreso como a la salida, y de esta forma pues se mantiene una circulación adecuada de todos los vehículos. Otro de los evitamientos que tenemos es el de Castro Virreina. Este se inicia antes de llegar a Castro Virreina. Hay un pequeño puente. Pasando el puente cruzamos hacia la otra ribera, pasamos por una cantera existente y de ahí por la parte alta de la ladera nos trasladamos fuera de la zona urbana. Cruzamos nuevamente con 2 puentes que hemos diseñado y volvemos a embarcar ya fuera del área urbana de Castro Virreina. Se mantienen los accesos correspondientes para que la zona urbana siga funcionando adecuadamente, pero ya sin la presencia de los vehículos de transporte de larga distancia. Lo mismo hemos hecho en Pacococha. En Pacococha es un caso singular porque dentro de la zona urbana hay un radio de giro muy cerrado que no permite pues, la circulación adecuada de los futuros vehículos que van a transitar por la vía.
Asimismo, hay presencia de torres de alta tensión que son muy difíciles de reubicar. Entonces, por eso es que se ha generado un evitamiento, manteniendo siempre los accesos para que el funcionamiento urbano de la localidad se mantenga. Otros de los elementos viales importantes son las intersecciones. Se han modificado, por ejemplo, en este caso la intersección con la vía de los Libertadores. Actualmente es esta línea roja. Se va a modificar por un acceso en donde permita, pues, en forma segura ingresar y salir de nuestra ruta en forma segura y conectar adecuadamente con la vía de los Libertadores. Conexiones similares se han hecho en el kilómetro 19,350, la conexión del 66 más 470 y la conexión con Castro Virreina, ¿no? Que son todos los accesos o parte de los accesos que se han venido diseñando dentro del proyecto. En lo que corresponde a obras de drenaje del sistema de drenaje de toda la carretera, como ya les indiqué, hay badenes, 27 badenes en el tramo 1, 238 alcantarillas, 8 protecciones de defensa ribereña y cunetas a lo largo de toda la vía. Para el tramo 2 hay 3 badenes, 275 alcantarillas, una protección de defensa ribereña y cunetas a lo largo de toda la vía. Con toda esta información y todos los diseños de la parte de ingeniería, se le ha brindado toda esta información a la parte ambiental para que ellos desarrollen ya lo que corresponde al estudio de impacto ambiental semidetallado, para lo cual doy pase al ingeniero Milagros Cabe y continuará con la exposición. Buenos días con todos. Soy Milagros Cabe, especialista ambiental del presente proyecto. Ahora, como parte del componente ambiental, nosotros tenemos unos términos de referencia específicos, los cuales abarcan, pues, desde el resumen ejecutivo, marco legal, área de influencia, la línea base, que es donde vamos a profundizar en esta teoría, impactos y una estrategia de manejo ambiental para minimizar esos impactos del índole negativo, ¿no? Un poquito para exponerles el proceso de elaboración de ley ya semidetallado. En primera instancia, pues, solicitamos información primaria y secundaria. Se hacen los primeros trabajos de campo, sacamos información cartográfica en los diferentes institutos formales como el INGEMET, el Instituto Geofísico del Perú, la ZES, la definición del área de influencia también la determinamos en esta etapa, y también la elección de los puntos de muestreo, de monitoreo, de acuerdo a un plan de trabajo. En el segundo proceso tenemos la caracterización ambiental, que viene a ser ya la realización de estos puntos de muestreo o de los muestreos ambientales para la parte física y biológica en las temporadas secas y húmedas. En este caso, en el presente proyecto ha sido en marzo y en agosto del presente año. Para la parte social se hacen encuestas y entrevistas socioeconómicas. Como tercer paso tenemos el procesamiento de esta toda información primaria, ¿no? En resultados y análisis de los muestreos ambientales en el caso de la parte física y biológica, informes y mapas de todos los medios físico, biológico y social. Por último, tenemos la identificación de impactos y estrategias de manejo ambiental. Una vez que ya determinamos, pues, la línea base y con las actividades del proyecto, determinamos qué impactos positivos o negativos se van a dar en los alrededores, en las localidades. Y frente a esos impactos negativos, planteamos una estrategia de manejo ambiental. Para indicarles, nosotros hemos determinado un área de influencia directa donde se van a dar los impactos directos, una franja de 100 metros. Estas áreas involucran, o esta área de confort, involucra, pues, las áreas constructivas, el área de instalaciones auxiliares, campamentos, patios de máquinas y el derecho de vía. También tenemos área de influencia directa, que es una franja de 200 metros al eje de la vía, pero que generalmente, pues, son impactos indirectos y a las localidades cercanas o accesos secundarios a otros distritos. Ahora, en base a lo que ya expuso el ingeniero, nosotros tenemos diferentes etapas, ¿no?, en la parte constructiva, que se van a dar tanto en la vía nacional y otro en las áreas auxiliares. En la primera etapa de planificación, pues, tenemos todo lo que viene a ser la movilización de las maquinarias. También tenemos el desbroce y limpieza del terreno, tanto para los accesos, por ejemplo, de las auxiliares o de la zona de trabajo, mantenimiento del tránsito, identificación y manejo de las interferencias, como vienen a ser los postes.
En la parte de áreas auxiliares tenemos el ingreso y montaje de áreas auxiliares, se instala el campamento, los patios de máquina, se delimita, por ejemplo, las áreas de canteras, los depósitos de material excedente. En la etapa constructiva, pues tenemos demolición de estructuras existentes, movimientos de tierras, excavaciones, tenemos ya la parte netamente de los pavimentos, ¿no? De base, subbases. También tenemos, bueno, las obras de arte, puentes que se van a dar. También hay transporte de materiales, hay colocación de las señalizaciones. Y en la parte de áreas auxiliares, explotación de canteras y conformación, acomodos del depósito de material excedente y la extracción del agua para las diferentes actividades. Tenemos una tercera etapa de cierre de construcción, donde en esta vía nacional hacemos la revegetación y reconformación de las áreas intervenidas, y en las áreas auxiliares el cierre de estas áreas auxiliares y la reeducación ambiental de estas. ¿Qué fin? Si la encontramos pues con vegetación, al término del uso de esta área la tenemos que dejar pues. Y la etapa de operación y mantenimiento, pues se tienen los mantenimientos periódicos y rutinarios, como se hace, por ejemplo, cuando hay un parche o falta señalización o hay que reponer una señalización, estos ya son mantenimientos periódicos y rutinarios. Y el funcionamiento de la vía. Ahora, dentro de las áreas auxiliares, dentro del componente ambiental también tenemos un capítulo de áreas auxiliares, en los cuales, por ejemplo, para el tramo 1 se tienen canteras tanto de cerro como de río. Las de río se sacan los permisos a la municipalidad correspondiente y las canteras de cerro a las comunidades que correspondan. En algunos casos, como ya se está haciendo el derecho de vida, algunas ya va a ser propiedad del ministerio cuando lo tenga, ¿no? En los depósitos de material excedente se hizo un recorrido con los presidentes de las comunidades, por ejemplo, el presidente de Chacoya y el presidente de Ticrao. Y con ellos se hizo recorrido para buscar depósitos de material excedente. En el caso aquí de Cinto también se hizo el recorrido, pero va a estar para el tramo 2. En el tramo 1 también se tienen áreas complementarias como patios de máquina, campamento, Ticrao, ¿no? Y otras áreas que requieren un proyecto como mineralizar polvorines o las plantas de tratamiento, plantas de chalcado cerca a las canteras. Para el tramo 2, de la misma manera, tenemos canteras de cerro y tenemos la cantera de río. Acá tenemos la cantera del río Cinto. Y la municipalidad a la cual se ha hecho el ingreso para la autorización es la municipalidad de Castro Virrey. También tenemos otra cantera Capotillo más allá por acá. De la misma manera es ingresado el documento. Para los depósitos de material excedente se hizo recorrido con un personal que nos encargó de acá, cuando vinimos en febrero con la licenciada Flor Sánchez, vinimos a la par a hacer la identificación de áreas auxiliares. Y bueno, determinamos unas zonas alejadas, pues más o menos unos 35 kilómetros, para depósitos de material excedente de la comunidad de Cinto. Y bueno, las otras áreas auxiliares que ya están por Castro Virreina, ya en los servicios de Pacococho. En cuanto a las áreas complementarias, tenemos, por ejemplo, como tenemos la cantera del río Cinto, se escogió en la cancha de aquí, de Cinto, para que sirva de patio. También tenemos una planta en Castro Virreina cerca de la cantera Saucillo y otros polvorines que están en Castro, plantas de chalcado y un patio de máquinas, por ejemplo, en Santana, que ayer hemos tenido reunión para ya identificadas todas estas áreas auxiliares que son las que han pasado por tema de ingeniería, porque en verdad tuvimos muchas más áreas, pero no todas tienen las condiciones que hicimos para el proyecto. Algunas están muy cerca a las quebradas, otras, como se mantienen una pendiente que no va a poder entrar la maquinaria. Entonces las que he señalado son las escogidas y las idóneas para que se desarrolle el proyecto. Hemos avanzado con las autorizaciones y permisos de las canteras de río, ya que este es un trámite mayor que va hasta Lala. A la par va a venir esa carta con esta autorización que ya viene como modelo del ministerio y tendría que señalar en la asamblea comunal su buena disposición del 50% más 1 de los comuneros activos, de que sí están a favor de dar estas áreas como alquiler para la obra tal, señalando todas las áreas de acuerdo a la norma. Aparte de la firma de la autorización de las áreas que va a ser por su presidente, que es el que nos representa, que tiene la presidencia.
Ahora, de la parte más importante, bueno, una de las más importantes también de este taller es exponerles cómo se encuentra la línea base física. Por ejemplo, tenemos en información secundaria factores ambientales como el clima, la sismicidad, uso del suelo, que se han utilizado, por ejemplo, en fuentes oficiales, como debe ser el SENAMI, el IGMED, el Instituto Geofísico del Perú, el MINAM, la Autoridad Nacional del Agua. Pero lo más resaltante es la información primaria, que hemos hecho pues en temporada húmeda, del 18 de marzo al 4 de abril de 2024, y la temporada seca que hemos venido del 2 al 17 de agosto también de este año. Acá, por ejemplo, vamos a mostrarles los resultados para el componente de aire. En esta primera fotografía estamos acá también con la ingeniera, que es la especialista revisora por parte de la entidad, mi persona, y con los del laboratorio en la temporada húmeda. En la temporada seca, yo ya vine. Los criterios para poner los puntos de monitoreo de la calidad de aire principalmente se ha dado para los centros poblados. En el tramo 1, por ejemplo, Tecapú, Manzanillo, Yactas; en el tramo 2, Cinto, Castro Virreina, Pocopocha y Santines. Porque al final en los movimientos de maquinaria, en todo lo que viene a ser gases y material particular, los afecta directamente a ustedes que viven cerca. Los parámetros van desde el material particulado hasta el monóxido de carbono y el benceno. Exacto, solo por la etapa de construcción. Ya no van a tener. Exacto. Los resultados a la fecha, que no hay ejecución de la obra, sino tal cual ahorita lo están vivenciando, cumplen el estándar de calidad ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente no existen contaminantes en el aire, por más que pasen los tránsitos y material, el polvo que salga, están todavía en el ECA, o sea, no están respirando ni muchos gases de combustión, van a tener problemas de respiración. Acá tenemos un plano, un mapa de las estaciones de muestreo, de prácticamente, también lo hemos hecho en las canteras, en los centros poblados, 5 estaciones para el tramo 1. Es importante precisar que en las canteras se ha hecho barlovento y sotavento, quiere decir en dirección del viento y contra el viento, porque son materiales de extracción. Cuando se dé la obra, es importante que tengan una medición ahorita de línea base. Para el tramo 2 de la misma manera, acá por ejemplo está en Cinto, porque estaba cerca de la cantera Cinto, se han hecho 5 estaciones en el tramo 2, igualito, barlovento y sotavento. Para la parte del ruido también se ha hecho en temporada húmeda y seca, pero el ruido también se hace de la forma diurna y nocturna. Igual el criterio han sido los centros poblados cercanos y también algunas mayor precisión cerca de las canteras de roca y túnel de Chacoya. Los parámetros, de acuerdo a la normativa ambiental vigente, nosotros solamente tenemos 2 zonas residenciales y zonas industriales. De acuerdo a las mediciones, están dentro también del estándar de calidad ambiental, o sea, no tienen mucho ruido. Hay que saber que el horario diurno donde se hizo estas mediciones oscila desde las 10 de la mañana a 10:15, y el horario nocturno pues desde las 10 de la noche hasta las 11:15 de la noche. Igualito, de la misma manera, un mapa de las estaciones de ruido que se ha hecho, por ejemplo, acá está del túnel, ¿no? Este es para el tramo 1, acá para el tramo 2, igualito acá, por ejemplo, de la 5. También se ha hecho una línea base de vibraciones. ¿Con qué fin? Como vamos a tener material robusto, ¿no?, de los taludes, estos van a ser voladuras con explosivos. Y obviamente tenemos que medir estos sectores de roca, las viviendas que estén más cercanas a ellos. Por lo tanto, a la par se ha hecho la línea base ahorita tal cual. Entonces, el criterio son centros poblados cercanos a sectores de roca o explotación de canteras de roca, y especialmente en el túnel Chacoya, que es donde se va a ampliar. Los parámetros, no tenemos un parámetro nacional, así que no somos en la norma DIN 4150, que sirve para viviendas y edificaciones. Eso consiste en que cuando hayan estas vibraciones, si es que hubiera, no sé, algún deterioro o algo producto de estas vibraciones, ustedes puedan no ir al contratista y indicar, ¿no? Ya, tema de algunas rajaduras fuertes, ¿no? El resultado es que ahorita, obviamente, como no hay, está cumpliendo la norma. Acá se ven 3 estaciones para el tramo 1, cerca al túnel, mayormente para Chacoya va a ser en el tramo 1,
Y para el tramo 2 está cerca, también cerca por acá por Cinto y donde para mucho. En el tema de línea base de agua, tenemos que se ha medido en temporada húmeda, donde ven bastante caudal, y en temporada seca. Los criterios han sido las fuentes de agua que van a utilizar contratistas con el ejecución de la obra. Ahora, en agua tenemos dos categorías, porque nosotros vamos a extraer, por ejemplo, del río Pisco, del río Castrolibreña Reina y la quebrada Chazahuanca, que son categoría 3. Mientras que también tenemos la laguna Cocha y Orbacocha, que son categoría 4. Los parámetros evaluados vienen a ser los aceites y grasas, los parámetros físico-químicos y inorgánicos. Ahora, el resultado que arroja el laboratorio es que están cumpliendo el estándar de calidad ambiental. Eso quiere decir que por más que a la vez utilicen el río para lavar, no tiene muchos detergentes que no ha salido al menos como un parámetro elevado dentro del calidad ambiental. No tiene tampoco muchos materiales. Y acá también la vista pues de todas las estaciones del tramo 1. Igual de la misma manera en el tramo 2, acá por ejemplo la parte de las lagunas y todo esto por la parte de la vega. Con respecto a la parte del suelo, se ha medido principalmente en las áreas auxiliares que hemos tenido, como campamento, patio de mar. En el caso de, por ejemplo, del tramo 1, ha sido pues en Ticrapo y en el tramo 2 en Castro Virrey. ¿Cuáles han sido los parámetros? Los parámetros son las fracciones de hidrocarburos P1, P2 y P3. ¿Por qué? Porque a las finales, cuando van a estar las maquinarias, ¿qué es lo que posiblemente se derrama? Los aceites, el combustible. Entonces, eso es lo que vamos a medir ahorita, que obviamente no hay, pero cuando ya esté, tiene que cumplir también, o sea, no tendría que haber derramamiento, para eso también vamos a tener un tema. Bueno, a la fecha, estas áreas no tienen ningún estándar de calidad, o sea, no superan el estándar de calidad ambiental. Acá los mapas tenemos dos situaciones en el tramo 1, este es patio, este es campamento, y en el tramo 2, en Castro también, patio y campamento. Por último, se ha hecho una medición de sedimentos, pero esto solamente para el tramo 1, ya que el puente Paracas, como pueden ver, es de luz bien alto, bien grande. Entonces, posiblemente solamente de una manera preventiva, porque las actividades constructivas no involucran tener un pilar o que afecta al recurso hídrico, pero de una manera preventiva se ha hecho el análisis de sedimentos. En temporada húmeda sí tenía caudal para hacer, y los parámetros evaluados también es una norma internacional canadiense: arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo y zinc. Y los resultados es que estaban dentro de esta norma. Y en temporada seca vinimos a hacer el avistamiento y no había caudal, por tanto no corresponde hacer el monitoreo. Acá la manifestación en la parte del sedimento. Ahora pasaré la palabra al licenciado Carlos Torres para que ponga la parte de hoy. Gracias, compañeros. Bueno, como ya he comentado, mi nombre es Carlos Torres, soy el licenciado especialista en flora y fauna, y conmigo vamos a ver todo lo que es resultado tanto de plantas como de animales. Para la exposición lo hemos dividido en dos: los ecosistemas acuáticos, que son ríos, quebradas y la zona de lagunas en la parte alta, y para la parte terrestre hemos evaluado tanto las plantas como los distintos grupos de animales. Como saben, la carretera va desde Pámpano hasta Inés, y tenemos 14 estaciones de muestreo distribuidas desde la parte de Pámpano, pasando incluso a Castro Virrey y llegando hasta la zona de Santa Inés. Estas 14 estaciones evalúan todos esos componentes, mientras que para la parte de hidrobiología o la parte de ecosistemas acuáticos tenemos dos estaciones que abarcan tanto la cuenca Pisco como la cuenca Pampas. La cuenca Pampas abarca principalmente la zona de las lagunas, y todo esto que vamos desde Castro Virrey arriba es conocido como la cuenca Pisco. Aquí también mencionamos que la información que tenemos es información primaria. Eso quiere decir que hemos venido aquí a estudiar tanto las plantas como los animales dos veces: en febrero, época de lluvias, y ahora recientemente en el mes de agosto, que es la temporada seca. Pero preliminarmente hemos tenido las autorizaciones del CEREFOR y del PRODUCE, que nos regula un poco cómo debemos visitar los recursos. Cada una de las componentes, ya sea las plantas o los animales, tienen métodos de evaluación específicos. Por ejemplo, las plantas las evaluamos a través de transectos o a veces a través de parcelas.
donde medimos la especie de la planta y las abundancias. Para las aves, principalmente es un registro fotográfico y a través de binoculares, mientras que para los ratones dejamos estas trampitas que son tipo caja, en la cual entra el ratón, la capturamos, la identificamos y luego lo liberamos. Para los murciélagos tenemos unos equipos de grabación de ultrasonido, y para los herpetofauna, que es el grupo tanto de los sapos, serpientes, lagartijas, esto se hace a través de búsqueda directa, ¿no? Levantando hábitats, rocas, algunas donde podrían esconderse. Y el grupo de los insectos, que es también conocido como artropofauna, se colecta a través de trampas, principalmente trampas de color amarilla y algunas trampas de caída. El grupo de la parte acuática, el grupo microscópico, que es conocido como el plancton, se colecta a través de redes, las cuales se filtra un volumen de agua determinado y posteriormente ya en laboratorio, a través del microscopio, vamos a ver qué tipos de organismos microscópicos están en el agua. Un grupo más conocido, que es el grupo de los peces, que es a través de redes, puede ser red de arrastre, atarraya o red calcánea. Y finalmente, para el tramo 1 tenemos una evaluación especial que es de camarón, que como ven en la fotografía es a través de buceo a pulmón durante la noche. El primer resultado que tenemos es qué tipo de ecosistemas tenemos. De manera global sabemos que vamos desde la costa, donde hace mucho calor, hacia la parte sierra, donde el clima es un poco más frío. Pero cuando uno lo ve a nivel más local, hemos encontrado hasta 10 tipos de unidades de vegetación. Es decir, la parte de pámpano corresponde a la zona agrícola costera, pasando luego por una zona de cactáceas, zonas de tipo matorral, que podemos ver a lo largo del tramo y hasta la parte de yactas incluso, un matorral árido, subárido y húmedo. La zona que es caracterizada como zona urbana, que es la que hemos hablado en Castro-Virreyna, y en la parte más alta, que tenemos zonas de césped de puna, un parche de bóveda y zonas altoandinas de escasa vegetación, que son principalmente las que están al costado de la laguna, principalmente por rocas. Y otro ítem importante es la presencia de las lagunas altoandinas. ¿Por qué? Porque a nivel biológico, tanto el bóvedal como las lagunas altoandinas son ecosistemas frágiles. Es decir, que son ecosistemas que deben ser muy cuidadosos con su manejo, porque alguna pequeña alteración hace que esta sea muy difícil de recuperar. De ahí el término de frágil. Entonces, para la parte botánica, que son plantas, hemos encontrado en total hasta 284 especies, que es una gran cantidad de plantas. Y es lógico porque la carretera va de la costa hasta la sierra. Entonces tiene una amplia zona para tener diversidad. Las especies más abundantes, o las especies que más podemos ver, son principalmente estos tipos de pastos: Movenia, Arístidas y Negrostis. Todos estos son pastos y pertenecen a la familia Poaceae. Y otra especie también es el Plumbao cerolera, que es una especie herbácea, es decir, que su crecimiento es casi a ras del suelo. En esta tabla lo que les mostramos, en este gráfico, es qué ecosistema es el que tiene más cantidad de plantas, ¿no? Y por ejemplo, en la temporada húmeda tenemos que el ecosistema que tiene mayor cantidad de plantas con mayor diversidad es el matorral subhúmedo, que es el matorral que se ubica a las manos de Tigrapo hacia la parte alta. Ahora, una vez identificada la planta, no solo le damos un nombre y un apellido, sino que también vemos o verificamos si es una especie que está amenazada. Y por ahí viene el Estado ha dado una norma, que es la del 2006, pero también a nivel internacional nos indica, nos dice en qué plantas debemos conservar porque tienen algún grado de amenaza o porque hay muy pocos individuos. De manera global tenemos 52 especies, pero de estas 52 especies, las especies más representativas, y principalmente aquí en la zona alta, por ejemplo, es Cacaolimal wagneriana. Esta especie, que es una especie de hierba con hojas largas, es una especie casi amenazada a nivel nacional, entonces debe ser cuidada. También tenemos esta especie que es el mito, que esta la podemos encontrar tal vez a la altura de yactas, también es una especie en peligro crítico. Y estas dos especies, que principalmente son cactáceas, Agocereus y Melocactus, son especies críticas y vulnerables. No, ya he dicho, o sea, de paso todos los cactus están protegidos, pero la mayor presencia de cactus está en la parte baja. Aquí tenemos 1 o 2 especies de cactus. En el grupo de la fauna, vamos a mostrar un grupo conocido, que es el grupo de las aves. Hemos encontrado entre 76 a 79 especies a lo largo de todo el trayecto. Las especies más abundantes, o las que podemos ver más a menudo, son esta de aquí, que es la tórtola auriculata, Tasenaria auriculata. Una especie de tórtola que tiene una manchita negra a la altura del oído, por eso es que es auriculata. Y otra ave, que es esta de aquí, que es pequeñita y que también es bastante común por esta zona, el fringilo de pecho cenizo, que es Pisosis plebeius. Es pequeñita, relativamente encantada. Ahora, para la parte de las aves, se tiene una evaluación especial en las lagunas. ¿Por qué? Porque en las lagunas hay aves que son de otro hábitat, son netamente acuáticas, es decir, no las vamos a encontrar por aquí. Y de ahí hemos encontrado entre 15 y 16 especies. También pensemos que tenemos varias lagunas, tenemos Pacococha, San Francisco, Rocococha. Y dentro de ellas, la especie más abundante ha sido esta, la gaviota andina. Es una especie que se mueve en bandada, por lo cual es común que
que sea abundante. Pero tenemos otras especies como son los patos, el pato barcino y el pato crestón. Estos dos tipos de patos son también de interés para la conservación. Pero principalmente esta especie, que debe ser conocida, que es la gallareta gigante o la pública gigantea, es una especie de ave que está en peligro, ¿no? Es casi amenazada. Como una especie de pato, algunos lo confunden, pero es otro grupo familiar. Pero lo más característico de este es que tiene un escudo en la frente, un escudo amarillo, ¿no? Una plaquita amarilla. Entonces, ese es importante para la conservación. De manera global, para la temporada húmeda a nivel nacional tenemos 4 especies y 6 especies que son endémicas, ¿no? Que deben ser protegidas. Por ejemplo, en la parte baja, en el tramo 1, destaca esta que es Colaptes antricolis, que es el carpintero de cuello negro, ¿no? Una especie de carpintero. El que tenemos aquí es otro carpintero, el carpintero andino, que ya tiene otra tonalidad, pero de manera global es similar en forma, ¿no? Para la parte alta del tramo 2 destaca esta de aquí, que es esta tenera piliata o el mineral de corona castaña, que si pueden ver su cabecita tiene como una capucha roja. Esta especie es endémica y la vamos a encontrar también por esta zona, Castro Virrey, tal vez un poquito más arriba. A nivel de lagos también se tienen especies importantes. Los flamencos o las caribanas son especies casi amenazadas, al igual que esta especie de zambullido de plata o plateado, que también a veces es confundido con un pato, pero que es otra familia, ¿no? También una especie casi amenazada. Importante para la conservación. Entonces pasamos al grupo de la mascofauna, que son los mamíferos. Vamos a comenzar con los mamíferos grandes, los mamíferos mayores. Tenemos hasta 7 especies. Las que hemos podido observar de manera directa durante la evaluación son las vicuñas, que están por la altura de la laguna San Francisco para arriba, y las vizcachas, que también están en una zona roquedal por la laguna Pococho. El resto de especies, como son el venado, el gato de Papunal, el zorro colorado, el puma o el zorrillo, los hemos obtenido a través de evidencia indirecta, ya sea por olor, becas, tornideros, o tal vez a través de entrevistas locales en las cuales la población nos indica por esta zona pasa el zorro, se come el ganado, donde tenemos identificado este grupo de especies. De interés para la conservación, la vicuña como una especie casi amenazada y el puma también como una especie casi amenazada. A nivel de ratones, de mamíferos menores, también tenemos una buena diversidad. Hasta 11 especies de roedores que han caído en las tramas. De estas, las más importantes son, por ejemplo, esta de aquí, que es Tilamis, que es una especie de marmosa. Se parece al ratón, pero la diferencia es que tiene una bolsa en la cual pone a su cría, es decir, que es como un canguro pero miniatura. Esta especie es endémica, pero está principalmente en la zona de Pampa, por esa zona. Hasta más o menos, hasta el río Santuario lo hemos encontrado. Para la zona andina sí tenemos este de aquí, que es el Akodon moninensis, el ratón campestre de Junín. Es un ratón de campo, como pueden ver, pero es un ratón endémico, es decir, que solo lo encontramos en Perú. Ahora, a nivel de roedores, de mamíferos menores, también tenemos especies que son consideradas invasoras, es decir, que no son del Perú. Por ejemplo, esta de aquí es una rata, o en la parte de abajo lo conocen como muca. Ratón norbergico es una especie invasora, al igual que la especie musculus, que es el ratón doméstico o pericote que pueden encontrar en sus casas, ¿no? En cuanto a murciélagos, tenemos de 12 a 9 especies, pero una especie de interés para la conservación. Como Poeracaurus o el murciélago de Odecatraumas es considerado un murciélago endémico, ¿no? Entonces también debemos vigilar sus poblaciones. En cuanto a lo que es herpetofauna, que ya les decía que son lagartijas, serpientes, culebras, sapos, hemos encontrado entre 9 a 7 especies. La mayoría de estas están en la parte baja, pero el tramo 2 también tiene, por ejemplo, Microlophus tigris, la lagartija de loma, y Reinera limensis, el sapo costero. Esto está en el río Pisco. Bueno, el sector Chile, ¿no? Especies casi amenazadas, pero que están en el tramo 1. Para esta zona, ya que es un poco más altoandina, tenemos a Violetum polisticus, especie de lagartija, bastante común también y abundante, y esta especie que es Chloroderma marmoratum, o el sapo de 4 ojos. Un sapo de un colorcito más particular con unas manchas ovaladas. Esta especie es de interés para la conservación, una especie vulnerable. El grupo de los insectos tiene una gran diversidad también, 207 morfoespecies, casi alcanza el grupo de las plantas. Y este resultado es común. La verdad es que los insectos son bastante diversos a lo largo de todo el Perú. Por eso es que la mayoría tienen un grado de identificación a nivel de especie o morfoespecie principalmente. Un dato relevante de los insectos es su composición. ¿Cómo están compuestos? ¿A qué especies o qué grupo tiene más diversidad? ¿No? Y tenemos que, por ejemplo, el grupo de Hymenoptera, que es un grupo de las avispas, tiene bastantes especies o diversidad de especies en la zona. También otro grupo que le sigue es este de aquí, que aunque parezca una avispa, este de aquí es el grupo de las moscas. Las moscas también tienen diferentes tipos de moscas, tanto en lo que es el pampa como en esta zona. Finalmente este de aquí, que es una especie de escarabajo, un escarabajo circular. También tiene una alta diversidad tanto de
escarabajo, de avispas y de moscas. Hasta ahí tenemos todo lo que es el panorama para la parte terrestre. Para la parte acuática tenemos los resultados microscópicos y vamos a pensar aquí el fitoplancton son las algas microscópicas que están en el cuerpo de agua. Entonces, si ven alguna vez cuando llueve, el agua es transparente, pero dejan 2 o 3 días comienza a estarse verde. Ese verde son el fitoplancton, son las algas que están dentro del cuerpo de agua. Hemos encontrado entre 75 y 63 especies. Para el zooplancton, que son los animales microscópicos que se comen al fitoplancton, hemos encontrado entre 18 hasta 17 especies. Y otro grupo importante es el perifito, que es similar al fitoplancton. Ambos son algas microscópicas, ¿no? Lo importante de esto es ver la cantidad que existe y su composición. Porque si hay algunas familias que nos indican de que el agua está muy cargada o tiene muy poco oxígeno. Pero aquí los resultados han sido normales. Principalmente fitoplancton y perifito tienen algas de tipo diatomeos que son las que se encargan de reciclar el silicio. Eso le quiere decir que la composición hasta aquí es normal, no hay alertas. Y en el caso de pleitos, que son las larvas de los insectos o de algunos bichos que crecen en el agua. Por ejemplo, ¿qué bicho pone sus huevos en el agua? Conocido, ¿no? Por ejemplo, el dengue, ¿no? El mosquito. Así como el mosquito pone sus huevos en el agua, la gran cantidad de insectos ponen sus huevos en el agua. Las libélulas, los mosquitos, las moscas ponen sus larvas en el agua. Es importante porque no todos los grupos de insectos ponen sus huevos en cualquier tipo de agua. Por ejemplo, las moscas sí. Si tú encuentras larvas de mosca, quiere decir que ese río, esa laguna está contaminada o tiene carga orgánica o muy poca cantidad de oxígeno en el suelo. Pero, por ejemplo, si encuentras larvas de Efemeróptera, de Lepidoptera o Plecoptera, que son otro tipo de insectos, por ejemplo, las Efemeróptera son las libélulas o estos caballitos alados, ¿no? Para la zona, de manera general, hemos encontrado composición de estas tres que nos indican que la calidad del agua está semi-conservada. Pero también tenemos composiciones de moscas y de nematodos, que son gusanos que están en el agua, que nos indica que hay cierto grado de perturbación, principalmente orgánica. Ahora, un grupo más macro, o más que podemos ver nosotros a nivel con el ojo, es el grupo de los peces, de los cuales hemos tenido entre 2 a 5 especies dependiendo de la época, ¿no? Entre las especies más comunes, por ejemplo, estos tres, estos tres, y este lo compartimos con la parte de alta, el pejerrey, la charcosta y el bagre están en el río Pisco. La trucha también está en el río Pisco, ¿no? Pero también la tenemos de aquí hasta la zona andina. Y esta de aquí, que es Olestias, que es una especie de chango, es un pez endémico, que lo podemos encontrar principalmente en los boquedales, ¿no? Este pececito es endémico del Perú. Finalmente, como les decía, tenemos una evaluación especial de camarones que atañe más al tramo 1, en el cual hemos medido el crecimiento de la población de camarones y hemos obtenido que es un crecimiento potencial alométrico, ¿no? Que es lo esperado para los camarones, con lo cual concluimos que el crecimiento de la población de camarones es normal o es lo esperado dentro del río Pisco. Damos parte a la componente social, licenciado. Gracias. Gracias, Carlos. Buenos días a todos, señores. Bueno, ya me conocen, soy Flor Sánchez, yo soy la especialista social del proyecto. Y bueno, nosotros hemos elaborado una línea de base social teniendo en consideración las localidades y comunidades del área de influencia del proyecto a lo largo de todo el tramo. Para eso, señores, nosotros estuvimos allí en el Mededero haciendo un trabajo de campo. ¿Qué hicimos? Aplicamos encuestas de percepción a la población, aplicamos fichas de comunidades donde participó los miembros de la Junta Directiva específicamente Carecinto, se entrevistó a las representantes del puesto de salud de Cinto, a las empresas de transporte, a los establecimientos de salud, acá hablo de Cinto y Yactas también, como veo en el presidente, pero hemos hecho este trabajo, acá algunas imágenes del trabajo que se realizó. Dentro de la línea de base social, señores, se describe la demografía. ¿Qué es demografía? Es la cantidad de población que existe en cada localidad o comunidad. Y también el número común de los hábitats. Nosotros hemos considerado la información que tenemos aquí. En el caso de la comunidad de Cinto, se habló de esta es la información que nos arrojó el INEI. Justamente ahora tengo una información que voy a requerir al presidente de la comunidad para tener actualizada, porque me interesa conocer mayor información en detalle del tema del alfabetismo. Con respecto a las comunidades campesinas, se tomó información aquella
propietarios, así como el número de comunidades hábiles, me vienen 200 pesos. ¿Correcto? Otro tema importante que se ha desarrollado son las festividades patronales, dado que esto se desarrolla a nivel de toda la región. Tanto Virreina, Tiquiaco, Guántamo y Amigo están en Cinto. En el informe se ha desarrollado toda esta información. Este video que vemos aquí es de Pámpano, como les comenté, esto es la primera quincena del mes de enero y justo coincide con las fiestas, así que estoy un ratito en cada uno de los sitios. Con respecto al tema de educación, se han descrito las principales características de esto. El tema del alfabetismo, las características que cuentan cada institución educativa. En el tramo 1 se identificaron 15 instituciones educativas que se encuentran al lado de la carretera, en un rango de 200-500 metros. Acá en Cinto tenemos 3 instituciones educativas, pero las 3 están en Pueblo Nuevo. Y ahí se acercan los chicos de Cinto, Chunca y de esa zona, ¿correcto? Sí, bueno, por ese aspecto las instituciones educativas no se verán impactadas por el desarrollo del proyecto, pero es importante tener en cuenta que todos los chicos se trasladan hacia la zona. Un tema importante que tener en cuenta son las principales características en cultura, ¿no? En el tramo 2 se han identificado 17 instituciones educativas, cada uno se identificó con su progresiva y su distancia con respecto al eje del proyecto. Este es un tema muy importante a fin de evaluar o ver cómo mitigamos los impactos. Este es de la escuela Carecinto, de San Roque, de Santo Virreina y de Pacopocha. Otro tema importante que se ha desarrollado dentro del estudio es el componente de salud. ¿Por qué es importante? Nos interesa conocer de qué se enferma la gente. Resfrío, tos, polvo, asma, etc. Tema de mortalidad. Hay gente también de tercera edad, ya señores mayores que han fallecido por enfermedades de otra índole, presión alta, reumatismo, entre otros. En ese aspecto también se han visto cuántos establecimientos de salud hay en los tramos. En el tramo 1 tenemos 3 establecimientos: Pámpano, Chapoya y Tiquiaco. En el tramo 2 tenemos al Pozo Central de Cinto, al Centro de Salud Castro Virreina, Santa Inés, pero también tenemos un puesto de salud que atiende. Se ha identificado dónde se encuentran ubicados, así como su distancia con respecto al eje. ¿Por qué identificamos esto, señores? Porque nos va a permitir conocer qué medidas tener en consideración cuando se desarrolla el proyecto. ¿Por qué? Porque el centro de salud traslada enfermos, hay emergencias, el mismo personal que atiende debe llegar. También se ha registrado información con respecto a la medicina tradicional que utiliza la población aquí. Hay diferentes, y en el documento se ha descrito por comunidad, por localidad, dado que hay desde Pámpano hasta Santa Inés, es diferente la geografía y las altitudes, y no todos tienen la misma planta. Asimismo, se ha identificado la principal problemática de los establecimientos de salud. Esta información se ha obtenido a través de las entrevistas a los jefes, responsables, enfermeras de los puestos de salud. En ese aspecto, una gran problemática que todos conocen es que no cuentan con una ambulancia en buen estado o simplemente no hay para cargar a los enfermos, y se pide apoyo al establecimiento de salud, a la municipalidad para trasladar a los enfermos. Otro tema es la infraestructura pequeña, personal, y un tema importante es el mal estado de la vía. El mal estado de la vía pues, no permite atender a las personas en el menor tiempo posible. Asimismo, en el informe de la línea base se describe las principales actividades económicas de todo el corredor. En el tramo 1, el principal cultivo es la palta. La palta para exportación. Otro tema que se da también aquí es cultivo varios. Hay la crianza de animales menores, como chivo, para la venta. En Chapoya, Manzanares, la actividad es variada por su geografía principalmente. Y en el tramo 1 hay una actividad
la ganadería, crianza de ovino, así como cultivos y servicios varios. Hay mucha gente que trabaja en servicios, que trabaja en Virreina, se traslada a esa zona. En Yacta tenemos actividades varias, en la producción de queso artesanal. Acá hay mucha gente ya está aquí. En Pasacoche, Santana, Santinés, algunos son operarios de unidades mineras que se encuentran cerca, o si no de Patsat, la empresa acuícola que se encuentra en Choclocoche. Con respecto a las empresas de transporte, también se ha identificado y se ha entrevistado a los gerentes y también transportistas. Se han identificado 7 empresas de transportes que hacen uso de la vía, uno de los cuales está aquí en Titiaco y 6 está en Caso de Virreina, que es el traslado de Castro hacia Huancavelica o de Castro hasta Chinchopil. Dentro del estudio señala el tipo de unidades, el número de asientos y el costo, que es importante. También dentro de la línea base se ha desarrollado los accesos hacia las diferentes localidades. Estos son los tramos 1 y el tramo 2. Resalta mucho el acceso a las diferentes anexos de cintos, cinto sur, conexión local, hacia la carretera hacia Pichacacasa, Pucaya, Caso de Virreina Sur y otros centros poblados. Es importante señalar que esta información ha sido refrendada por la Municipalidad Provincial de Caso de Virreina. Señores, asimismo, dentro del tema de transporte se han identificado las principales deficiencias o problemáticas del transporte. Uno de ellos es el alto costo del pasaje. Por ejemplo, acá para trasladarse a Caso de Virreina o de Caso de Virreina a Chincha es difícil, hay pocas unidades móviles, el costo es elevado, los horarios no son definidos, no hay un horario fijo, pocas unidades móviles y el tema de derrumbes. El tema de derrumbes aquí en Manzanares, o si no también en la parte baja, específicamente en el época de lluvia. Con respecto a los recursos naturales, señores, dado la longitud del tramo, esto es variado. El tramo hay recursos hídricos, recursos suelos, fauna. Tenemos el río Guaitará, Pisco, Santuario, Río Cinto, Río Chilis. El recurso suelo, principalmente por las extensiones de terreno que tiene cada comunidad campesina, y el recurso fauna, ¿no? Asimismo, se ha identificado la institucionalidad local. ¿Qué es esto? Son las diferentes entidades de gobierno, municipalidades, gerencia regional de Huancavelica. ¿Sí, señores? ¿Y esto cómo es identificado? A base de entrevistas nos hemos acercado a ellos. El día realizado, representantes de comunidades y localidades. Y bueno, ahora me pasa el ingeniero de la clave. Muy bien. Ahora, como ya han visto, la línea basofísica, la parte biológica y la parte social que hemos hecho en todo el trabajo de campo para justamente caracterizar todos los dos tramos, vamos a ver los impactos ambientales que se van a generar por las actividades del proyecto, como ya describí en la parte anterior. Las principales son justamente el pavimento de la carretera, y lo otro, por ejemplo, también son las extracciones de las canteras, el tema de los depósitos de material excedente, y cómo estos van a incidir en los factores ambientales, cómo inciden, por ejemplo, todas estas maquinarias, el levantamiento de polvo en el componente del aire, en directo a la población, en el suelo, en el agua. Entonces, podemos determinar que un impacto ambiental es una alteración que se produce en los factores ambientales producto de las actividades del proyecto. Un ejemplo rápido, por ejemplo, es en la primera etapa de planificación, la actividad que tenemos en desbroce y limpieza. El aspecto ambiental es, por ejemplo, retiro de la cobertura vegetal, por ejemplo, para ingresar a las áreas auxiliares. ¿Cuál es el factor ambiental que vamos a impactar? Debe ser la vegetación o la flora. ¿Y cuál es el impacto ambiental? Es pérdida de la cobertura vegetal. Entonces, de esa manera, por ejemplo, tenemos también alteraciones de la calidad de aire, ya vamos a explicar. Y la metodología que hemos determinado para justamente estos impactos ambientales, la de Vicente Conesa Fernández, o arterios.
Muy bien. Los impactos ambientales para el componente físico. Tenemos impactos negativos como impactos positivos. Impactos negativos tenemos alteración de la topografía o relieve local. En el aire tenemos alteración de la calidad de aire por material particulado, los gases de combustión, incremento del nivel de ruido y vibraciones. En el agua tenemos alteración de la calidad de agua, disminución del caudal en el caso de los lagos. En el suelo, alteración de la calidad del suelo, un cambio de uso. Impactos positivos, ya tenemos una reducción de la emisión de material particulado por el funcionamiento de la vía. Acá hemos cogido una parte del tramo 1, como se puede ver, con todo el material suelto, y vamos a tener, es una imagen referencial, una vía de doble carril con sus cunetas, su señalización. Ahora, en el medio biológico pasaré a exponer al licenciado Carlos Torres los impactos encontrados en su componente. Bien, entonces, una vez que tenemos la línea base, que tenemos la cantidad de animales, dónde se ubican, qué ecosistemas son fuertes, dónde están las lagunas, dónde están los bosquedales, tenemos que hacer el cruce con los componentes del proyecto, que son la vía y uno que otro componente auxiliar, como son DNS, partes de máquina, entre todos. Y de ellos tenemos estas interacciones, que por ejemplo para los ecosistemas va a haber una perturbación de vida tanto terrestre como acuático. Acuático porque van a haber canteras que son de río. Otros impactos van a ser la alteración de ecosistemas frágiles, o sea, por la transitabilidad al costado de los bosquedales o de las lagunas. Y bueno, ello va a hacer que también se afecte un poco lo que son servicios ecosistémicos. A nivel de plantas y de animales también va a haber una pérdida de cobertura vegetal, que va a ser sobre todo en las áreas donde se vayan a emplazar los componentes. La pérdida de especies de flora de interés para la conservación, como les dije, ya identificamos colusión, ahora ya vamos a tener mapeadas cuáles o cuántas de estas se van a perder o se van a generar. Y bueno, de manera global hacer la alteración de la diversidad de flora. Para el grupo de la fauna, el principal impacto es el ahuyentamiento temporal de la fauna. Pero tengamos en cuenta, este no es un proyecto nuevo. No es un proyecto nuevo, sino que la carretera ya existe, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a colocar los componentes, lo que se hace previamente es un ahuyentamiento temporal de la fauna para que esta no se vea afectada durante la etapa de construcción. Y un impacto que siempre es inherente a todo tipo de vía, todo proyecto de carretera, es el atropellamiento de la fauna silvestre. Ese es el motivo por el cual nosotros identificamos qué especies podrían ser efectos o podrían ser afectadas por eventos de atropellamiento, y las identificamos principalmente dónde se ubican estas, dónde podría ocurrir su presencia. Entonces, toda esta parte a nivel biológico ya lo tenemos identificado, y más adelante vamos a ver cómo se va a manejar en la estrategia de manejo ambiental. Ahora sí, continuamos con la parte social a nivel de impactos. Muy bien. Por favor, un poquito de silencio para terminar. Todavía estamos a la mitad de la exposición. Muy bien. A ver, en el impacto social tenemos impactos negativos en base a las encuestas socioeconómicas que se han recogido en la línea base. Entonces hay temores de contaminación ambiental, hay afectación a los servicios básicos, hay impacto al turismo local, hay mayor interacciones con la gente foránea que va a venir a trabajar, hay peatones temorosos, ¿no?, en la variante de Ticrapo. En la parte económica hay impactos negativos como altas expectativas de generación de empleo, percepción de los pobladores cuyos predios serán afectados y afectación por muerte de los pobladores. Ahora, ¿cuáles son los impactos positivos que va a traer el proyecto? Generación de puestos de trabajo, mayores ingresos a establecimientos comerciales formales. ¿Qué quiere decir formales? Que rindan factura, no boletos. Mejora de la transitabilidad, y en la parte económica, pues una mayor dinamización económica en el corredor Santa Virreyna. Ahora, como hemos identificado todos los impactos negativos, el estudio contempla una estrategia de manejo ambiental justamente que busca prevenir, minimizar, remediar, de ser el caso, compensar aquellos impactos negativos a través de los diferentes programas de medidas preventivas, por ejemplo, para los residuos sólidos, programas de capacitación y educación ambiental, seguridad vial, un programa de asuntos sociales que va a atender a las personas si tengan alguna queja o reclamo durante la construcción de la obra, un programa de prevención de pérdidas y contingencias si se hubiera un sismo, son todos aquellos factores externos de construcción. Un programa de monitoreo ambiental para asegurarnos que durante la ejecución de la obra no exista contaminación a ustedes en los componentes, un programa de cierre, por ejemplo, para las áreas auxiliares.
Ahora, dentro del primer programa de medidas preventivas, pues tenemos el correcto manejo de los residuos sólidos, desde su generación, un almacenamiento central, hasta su disposición final, que es un relleno de seguridad autorizado. También tenemos los manejos de fluentes, como vienen a ser los disales, buenas prácticas porque busquen pues, ¿no? reciclar, usar los residuos sólidos, y unos medidos indicadores de seguimiento, que por ejemplo para nosotros un indicador de seguimiento es cuántos residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos por mes va a tener la obra de construcción. Asimismo también se cuenta con un programa de control de emisión atmosférico y ruido. Desde las medidas preventivas, que la primera línea siempre es la capacitación de todo el personal, hasta el control de las maquinarias, ¿no? Y las medidas de minimización, que vienen a ser los riegos de las superficies que se van a trabajar, el uso de volquetes de tolva, la optimización de las maniobras. Y tenemos en la parte biológica, Carlos, sus programas de manejo de flora, fauna silvestre. Bien, entonces, sabiendo cómo se va a impactar pérdida de cobertura vegetal, ahuyentamiento temporal de la fauna o incluso atropellamiento, tenemos que tener medidas y formas de cómo manejar, evitar o minimizar estos eventos. Y para ello tenemos este programa, que es el de protección de manejo de recursos naturales, y que hemos dividido de manejo de recursos naturales de la flora y de la fauna. Uno de los programas iniciales o medidas iniciales es la capacitación, tanto a nuestros trabajadores como a la población que esté involucrada dentro del proyecto, sobre las especies que son importantes, a nivel de plantas y a nivel de animales. ¿Para qué? Para que sepan identificar principalmente las vital para la conservación y se evite su afectación, pero también a través de ellas dictar normas o dictar recomendaciones, como evitar la caza, evitar la introducción de especies, evitar la colecta de huevos. Este tipo de medidas se da dentro de los talleres. También va a haber un programa de señalización ambiental de la flora, es decir, vamos a señalizar dónde la recomendación de especie de interés para la conservación, uno para que lo identifiquen, para que sepan cuál es, y dos para que se proteja. Una medida que siempre es intrínseca de estos proyectos es que el polígono o el área que se ha identificado para trabajo es el único área donde se puede trabajar. No se puede extender más allá, por eso también debe estar delimitada. Estos dos programas son los más fuertes para el manejo de la flora. El programa de rescate y reubicación consiste en el traslado y la reubicación de algunas especies, principalmente las de interés para la conservación, hacia otras zonas para que no se vean afectadas. Principalmente esto aplica a los cactus, ya que estos son más fáciles de reubicar. Mientras tanto, el programa de vegetación es un programa ya global, ¿no? Ya sabemos cuántos ecosistemas hay, qué tipos de plantas hay en cada ecosistema. Entonces, cuando se dé la afectación de alguno de estos, ya sea por componentes temporales o por componentes principales, al final de la etapa constructiva se va a volver a revegetar, se va a volver a reconformar con las mismas especies que hemos identificado que están presentes en ese ecosistema. Y para la parte de la fauna, hay una medida de ahuyentamiento, es decir, ahuyentamiento antes de ejecutar las actividades, y nuevamente un programa de señalización. Como ya había dicho, hemos identificado qué especies pueden ser factibles de ser atropelladas, pero estas no están en todo el tramo. Por ejemplo, las cuñas están en la parte alta, los ratones están principalmente en la parte baja. Entonces lo que vamos a hacer es señalizar para que se reduzca la velocidad de estos tramos y se evite el atropellamiento de la fauna. Tenemos un programa también para los ecosistemas acuáticos, en los cuales se va a medir un poco los momentos en los cuales se va a dar la afectación y como digo, mantener siempre el caudal dentro de los ríos o los cursos de agua. Y finalmente un programa de manejo del paisaje, que en cuanto al manejo del paisaje es principalmente la reconformación, principalmente de DNEs o de depósitos, en los cuales uno se tiene que geoestabilizar, pero no solo eso, sino que también se tiene que volver a revegetar con las plantas que están en esa zona para que el paisaje se vuelva a integrar, para que no quede como un cerro plano sin vegetación, sino como parte del ecosistema normal. A continuación, los programas de la parte social. Muchas gracias. Gracias. Señores, dentro de la estrategia de manejo ambiental, ¿qué es lo que debe hacer el contratista? Vamos a hablar de eso. El contratista debe tener un código de conducta. Todo el contratista, todo el personal, los operarios. ¿Qué significa un código de conducta? Tiene que portarse bien, ser amable con la gente, no ser descortés, para mitigar los posibles conflictos. ¿Conflictos por qué? Porque de repente mete máquina y bota un poco de piedra a su chakra.
por sus plantaciones. Entonces se está previendo ese tema a través de un subprograma que se llama de relaciones comunitarias. Va a haber un mecanismo de comunicación que se va a implementar en todo el programa, pero específicamente en Cinto, ¿cómo nos comunicamos? Personalmente, cuando hemos venido a buscar a los representantes de la Junta Directiva de la comunidad, o a través del WhatsApp. La verdad es que con muchos me comunico a través de WhatsApp, aunque en Cinto no haya mucha señal, en Pueblo Nuevo sí por sectores, hay sectores que la gente se comunica. Aunque también va a haber comunicación por radio, porque el contratista va a tener que informar a la población que viene de Pisco, de Chincha, porque posiblemente van a haber cortes, o si no la gente que viene de Huancavelica. Y señores, esos son algunos de los mecanismos que se han diseñado. Otro tema importante y que interesa mucho es el subprograma de contratación de mano de obra local. Yo quiero que entiendan aquí algo muy claro. Cuando el contratista venga, no significa que va a contratar inmediatamente a 150 personas. No. Lo que va a hacer el contratista es: ¿a dónde está mi planta de asfalto? ¿Dónde está mi campamento? ¿Dónde está mi campamento? ¿Saben dónde está el campamento? ¿Y claro? Castro Virrey, ¿no? Sí. Ya, el Castro Virrey. Y aquí hay unas áreas auxiliares. ¿Correcto? ¿En qué hay áreas auxiliares hay aquí en Cinto? ¿Deme? A ver. Tenemos dos. Mira que acá, ¿qué auxiliares? ¿Cómo? ¿Qué son las auxiliares? Acá tenemos la cantera del río Cinto, tenemos por ahí el parque de tenemos dos bebés pasando el puente en la parte alta, ahí tenemos el... Listo. A ver, con respecto a las áreas auxiliares, he dicho la zona de acopio, aquí, patio de máquinas, ¿no, Milagros? Patio, cantera y dos de mesa. Patio de cantera. ¿Qué va a hacer la contratista cuando llegue? Ah, ya, tengo un patio de máquinas. ¿Qué va a hacer? Va a tener que buscar seguridad. Entonces va a tener que buscar a gente de la zona para que le hagan coordenar de sus maquinarias. ¿Y de dónde va a ser? De sí. Por el día, por el de noche, va a tener que buscar una captación. Entonces, esas son las primeras actividades que realiza el contratista. Y va a tener que coordinar con la comunidad. ¿Y señores? Después por las otras áreas sociales también. Pero esos son los primeros trabajos. Y después se va a dar el trabajo de acuerdo a su cronograma de obra. Mientras el contratista va avanzando y paulatinamente va a ir contratando y buscando gente. Otro tema importante es el subprograma de adquisición de bienes y servicios. Si bien es cierto que está el patio de máquinas, su campamento es en Castro Virrey. No hay hotel, pero sí podría decir un restaurante, tampoco el restaurante en Cinto, ¿no? De repente le convendría tener un sitio cercano, pero tendría que haber un restaurante aquí, con buenas instalaciones, que emita sus facturas, su boleta, que es muy importante ese tema. Para que el contratista vea ese tema. Es lo que primero que busca: campamento, hotel, restaurante. Este es lo primero que busca. Otro tema importante es el subprograma de atención de quejas y reclamos. Si el contratista no está bonito, se atropella una ovejita que van a reclamar, van a tener que pagar, hay un mecanismo de quejas para que ustedes puedan ser atendidos. Si se demora el pago, no hay el seguro, hay un subprograma de quejas y reclamos laborales que se va a implementar. Y también hay un tema de reclamos de acoso y hostigamiento sexual. Acá en Cinto hay chicas, en todo el campo, señoras. No queremos que haya un faltoso o que las señoritas cuando estén trabajando en este aspecto. Entonces también se va a implementar este subprograma. También tenemos un subprograma de participación ciudadana y comunicaciones. ¿En qué consiste este subprograma? Queremos que la comunidad participe activamente. Para esto la comunidad en una asamblea va a elegir a 3 o 2 miembros de la comunidad para que formen parte de este comité. ¿Qué va a hacer este comité? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Va a contactarse con contratistas, los va a capacitar en temas ambientales para hacer los monitoreos. ¿Qué va a monitorear?
tema de agua, cómo está la cantera del río, están contaminando porque es un tema importante. Hay polvo, no hay polvo, ¿qué medidas se está implementando? Y señores, y esto es lo que se va a dar. Vamos a monitorear los compromisos que se han establecido. También tenemos un programa de prevención de pérdidas y contingencias. ¿Qué es este programa? ¿A qué nos referimos? Puede haber un incendio, no sabemos, puede haber un sismo, temblor, derrame, se cayó petróleo, el camión se chocó, no se cayó una piedra y empezó a botar combustible. Esas acciones el contratista tiene que actuar inmediatamente y va a establecer procedimientos de cómo actuar. ¿Sí? Tenemos el programa de monitoreo ambiental. Hace rato hablábamos del comité. Este mismo comité va a participar posiblemente en los monitoreos a los diferentes componentes. ¿Qué componentes? Agua, suelo, ruido. ¿Qué vamos a monitorear? Que el agua esté bien, que no esté contaminado. El tema de liberaciones en las áreas auxiliares. Acá en el patio, en los depósitos de material excedente, en la cartera del río. También se va a hacer un monitoreo del componente biológico, lo que ya explicó mi compañero. Hay peces, animales, va a ver que van a determinar que su estado no se vea afectado. Y también hay un monitoreo del componente social. ¿Qué es el monitoreo del componente social? Que todos los compromisos que ha asumido con la comunidad se cumplan. Y señores, o si hay alguna queja o reclamo, que esto se dé. Y por último tenemos el programa de cierre. ¿Este programa de cierre cuándo será, señores? Este programa de cierre será cuando ya la vía esté culminada. Va a haber un desmantelamiento y demolición de todo. Lo que ha implementado el contratista. Va a haber un control de acceso y limpieza del sitio. Una restauración de la zona. ¿Qué significa una restauración de la zona? Si en la zona había pasto, el contratista tiene que dejarlo igual o en mejores condiciones. ¿Sí, señores? Y finalmente, tiene que animar un acta a la comunidad donde diga que sí está de acuerdo que se lo ha dejado como lo explicó el terreno. Nos vamos a ajustar a la geografía del terreno. Puede ser un poco más ancho. Bueno, a modo de resumen de todo el trabajo que hemos realizado ya nosotros en campo, ahorita no nos está acompañando el presidente de la comunidad, pero junto con él hemos recorrido toda la zona de 5. De repente algunos me recordarán que quizás estoy con un poquito más de barro, pero no me recordarán, pero hemos recorrido la zona junto con el especialista. Entonces, hemos recorrido justamente toda esa zona y les hemos indicado por dónde está pasando el trazo de la carretera. Entonces, justamente en esa actividad no hemos podido tener conexión. Para el tramo 1 hemos identificado 216 predios afectados, dentro de los cuales 12 son del Estado y a los cuales se va a aplicar una transferencia interestatal, que es básicamente una transferencia directa, ¿no? Como es un terreno que no está inscrito en ningún lado, pues básicamente es un terreno alianzo. Entonces, se realiza una transferencia directa hacia el Estado. No es también contrario. Caso contrario, los privados, que son las personas, ¿no? Ustedes, tenemos 204 predios que son privados, comuneros y poseedores, ¿no? Que tenemos justamente esta clasificación que les he explicado. A ellos se va a adquirir esa área y se les va a hacer una compensación. Esa compensación, si la persona tiene su terreno inscrito en registros públicos, a esa persona se le reconoce el terreno, la tierra y lo que esté encima. Si es una vivienda, se le reconoce tanto la vivienda como el terreno, el área de la vivienda. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un comunero o de un poseedor, a ellos no le podemos reconocer el terreno, ¿no? Porque el terreno, si es un comunero, le pertenece a la comunidad campesina. Pero al comunero o al poseedor le podemos reconocer todo lo que esté encima. Si ha sembrado, si tiene un cerco perimétrico, si tiene un muro de piedra, ¿no? Todos esos son lo que nosotros llamamos mejoras. Para el tramo 1 se han identificado los terrenos comunales con la comunidad campesina de Arcas,
Chacobia, Ticrapo y parte de Cinto. Cinto justo está en el límite, ¿no? Que se une, ¿no?, el tramo 1 y el tramo 2. Entonces, por eso que va a ver que acá, en el resumen del tramo 2, también está considerado Cinto. Ahora, para el tramo 2, también estamos parte de la comunidad, tenemos 70 predios afectados, dentro de los cuales 2 corresponden a terrenos del Estado, que de igual manera se hace una transferencia interestatal, y 68 predios que también no son privados, mineros y poseedores, a los cuales se hace la adquisición del área con reconocimiento de terreno. Para este tramo tenemos que se han identificado a 5, como les menciono, a Castro Virreina, el anexo de Castro Virreina a Cocha, y en la comunidad campesina de Salcar, Santa María. Bueno, no sé si de repente pueden tener alguna duda con respecto a esta o a las demás expresiones de mi compañero. Vamos a pasar justamente a una ronda de preguntas. Y por favor, si es que la han escrito, nos la pueden hacer llegar, o de repente quieren hacer la consulta de manera oral. Entonces, de manera ordenada, pueden levantar la manito y vamos a ir contestando todas las dudas que ustedes tengan. O de repente quieren hacer algún comentario sobre lo que han escuchado. Les agradecemos mucho por su tiempo y por su colaboración. Si hubiera alguna pregunta sobre el proyecto, alguna inquietud, por favor. A ver. Nos da su nombre y cargo al final de la pregunta. Yo soy el señor Raúl Carlos Santiago, de la Dirección de Guerras. Mi pregunta es sobre el asfalto de qué resuelvo hacer, porque ahora que yo he visto que hay una línea que han hecho, tiene un espesor de 2 o 3 centímetros nada más. Y el espesor del asfalto no he escuchado qué resuelvo hacer. Esa es mi pregunta. Correcto. Sí, en relación a la estructura de pavimento, un momento para. A ver, esta es la estructura del pavimento. No se nota muy bien, pero aquí está en color marrón. Tenemos una capa de su base, una capa de granular de su base, con un espesor aproximadamente de 15-20 centímetros según el sector, porque hay distintos sectores. Tenemos una capa de base de 15 a 20 centímetros también y una carpeta de rodadura que es carpeta asfáltica en caliente, que por norma es mínimo de 2 pulgadas. 2 pulgadas. Estamos hablando de 5 centímetros, y en algunos sectores es mucho mayor. Así es, los diseños correspondientes se han realizado para este tipo de vehículos. Y también la geometría que hemos mostrado acá, como ustedes han podido ver en el túnel, tiene una altura suficiente para que cualquier vehículo de carga, dentro de las normas, o sea que cumpla las normas del reglamento de tránsito de circulación, pueda transitar sin ningún inconveniente. ¿Alguna otra consulta? En algunos sectores tiene 2 pulgadas, en otros tiene un poco más. El espesor como mínimo, el reglamento de 2 pulgadas, efectivamente. ¿Alguien desea hacer otra consulta? A ver, es momento, señores, es momento que aprovechemos para hacer consultas, que tenemos dudas, inquietudes, porque después nos vamos y van a estar preguntando de ustedes. ¿Ninguna señora, nadie más? ¿Alguien de la punta? Lo que más habla de los campos, comienza siendo necesario. Aprovechar entonces a una inquietud que quisieron. A ver, sí. Bien. Me consulta, mi nombre es Silvio Aguilar Rivera, presidente de la comunidad campesina Cinto. Mi consulta es, aparte que a veces estudio respecto a vivienda,
después del estudio, y eso cómo queda. Es una pequeña cosa que ustedes podrían hacer y tienen que hacer aquí en su casa, si no pueden que ha dicho. A ver, ¿se refiere usted a que en el caso de que la vivienda sea afectada por la ejecución de la obra para la carretera? A ver, le paso. A ver, para entenderlo un poquito, ¿tú se refieres si va a haber una vivienda que se va a ver afectada o si después de la construcción de la carretera se puede construir al costado de la carretera o algo así? Ahorita están haciendo un estudio, ¿cierto? Entonces, todavía no han construido, entonces podría ser que antes de empezar el proyecto, entre otras cosas, y eso como lo hacen. A ver, de acuerdo a la parte de afectaciones prediales, ya se tiene el diseño de la vía aprobado. En base a ese diseño ya tenemos unos anchos que vamos a intervenir, y esos anchos o derecho de vía es tomado por ellos, por el área de afectaciones, y ellos identifican a todos los propietarios que van a ser afectados. Hacen la identificación, eso forma parte del expediente técnico, se les forma a cada uno un expedientillo de cada uno de ellos, y una vez aprobado el expediente técnico por vía nacional, antes de la ejecución de la obra, tiene la necesidad de hacer la liberación de todos los terrenos, es decir, va a ir a buscar a cada uno de ellos para hacer la liberación. Sí, o sea, en el estudio va a ser la identificación de los predios afectados en el derecho de vía. El derecho de vía es una zona intangible, es una zona que no se puede construir. Justamente por eso es que se requiere liberar, porque se necesita para el proyecto. Entonces, imaginemos que hay 10 casas, para poner un ejemplo aterrizado, que son 10 casas o 10 viviendas o 10 establecimientos de tienda, comercio, lo que fuese, que están dentro del derecho de vía ahorita en el estudio. Y ya los identificó afectaciones prediales y forman parte del expediente técnico. Se termina el expediente técnico, se pasa a obra. Está el expediente obra, trabajo. Pasa a derecho de vía. Derecho de vía tiene que encontrar esos 10. Viene a campo, encuentra 11, encuentra 12. Estas personas ya no deberían de haber estado en el derecho de vía porque estarían transgrediendo y faltando al estudio, demoraría el estudio, porque el espíritu es que se ejecute el proyecto. En primera instancia el proyecto es para todos, no es para directamente para ustedes, pero para todos los que transitan por acá. Entonces, si ya se identificó en el estudio, imaginemos en el ejemplo que puse 10 casitas, 10 redes, y después se viene para la liberación y encontramos 11, 12, o 2 casas más, por 11, 12 casas más, o sea, 2 casas más, 3 casas más. Esas personas pueden estar apoyando el proyecto, porque va a demorar en la liberación de esos nuevos predios porque no se ha tenido el expediente. O sea, esas personas no pueden identificar el estudio. Juanito Pérez no estaba, hay que hacerle todo su expediente técnico, saneamiento, venir el perito, o sea, va a hacerlo dilatar. De que si se va a liberar, se va a demorar, pero nos estaría demorando y dificultando ustedes mismos la obra. Eso es lo que más o menos se entendió, ¿no? Ya va. ¿Alguna otra consulta? Buenos días con todos, mi nombre es Fray Roland Tábaro Gama, del anexo de Yatas. Mi consulta es, señores, siempre con el proyecto que se va a hacer, se va a mandar, por lo menos que nosotros tenemos en la zona, por lo menos el túnel chico que tenemos entre Yatas y el Capacinto, esas zonas son restringidas y todos esos desmontes al ir al río creo que va a perjudicar a nuestros peces, pero yo quisiera, si ustedes al acabar la obra algo, podrían a sembrar esos peces como se ha visto en otros proyectos, como decir, ¿no? A Nahuaná ha afectado por lo menos unos proyectos, ¿no? Y luego ya esas empresas se comprometieron a hacer los envíos de camarón o de trucha, no sé, esa es mi consulta. Ya, muchas gracias. A ver,
Al respecto, en primer lugar, comentarle que para la ejecución del proyecto sí va a haber un volumen importante de cortes, es decir, explanaciones por lo largo del proyecto se va a cortar, pero por norma está prohibido eliminar ese material al costado de la carretera. Se identifica un área específica, que son los llamados depósitos de materiales excedentes, ¿no? Los ha mostrado la ingeniera en su exposición. Son unas áreas en donde es el único lugar en donde se puede ir a dejar ese exceso. Son lugares que nosotros los definimos y para los cuales requerimos primeramente la autorización de los propietarios de esas áreas. Y es ahí en donde nuevamente ustedes están involucrados en el proyecto. Es decir, ustedes, los propietarios, las comunidades o un tercero particular, tienen que autorizar al ministerio a usar esas áreas para depositar todos los cortes de roca, suelo que vaya a dar exclusivamente, ¿no? Una vez que se concluya, la finalización tiene unas características específicas, ¿no? Que se detallan en el proyecto. Entonces, no sé si eso atiende. ¿Alguna otra? Sí. Una pregunta. Bien, mi pregunta es, según lo que estamos escuchando, el botadero en sitio, ¿en qué parte está ubicado? ¿Nos podría indicar al respecto de esto? ¿En qué kilómetro? ¿En qué anexo o en monte está el botadero para los desmontes? Esa quisiera una pregunta, que nos aclare, porque acá los comuneros son de estos. Bien, digna concurrencia, la licenciada, señores profesionales, muy buenos días. A mí me cabe preguntar en cuanto a los terrenos comunales, donde estaba manifestando, como son terrenos comunales, me parece que no le van a dar ningún incentivo, ¿no? Eso es lo que dice los terrenos comunales. Comunales, ¿no? Ahora digamos en el tramo 1 que es de Crapo, creo que son parcelas, y también eso quisiera que les explique, ¿no? O sea, digamos el hecho que ellos tienen ya, digamos, parcelas, ellos sí los van a reembolsar. En caso comunal que es, prácticamente no. Es más o menos yo entendía. Quisiera que nos explique desde ese lado. Pues le respondo primero sí, y después vamos por la otra pregunta de las organizaciones. Bueno, con respecto al terreno comunal, nosotros cuando hacemos una afectación, nosotros, primero identificamos cómo es la situación legal. En este caso, estamos hablando de un terreno de una comunidad que un espacio lo está utilizando una persona, un comunero. Entonces, el terreno está inscrito en registros públicos a nombre de la comunidad campesina. Ese terreno, como área, se le reconoce a la comunidad. Y existe un incentivo, en el momento que se hace la compensación por el trato directo, hay un incentivo económico. A la comunidad. Exactamente, a la comunidad. Y al comunero se le reconoce lo que él ha sembrado. O de repente ha construido una casita, una caseta, un centro perimétrico, o su misma hacienda. Eso de ahí se le reconoce económicamente al comunero y le terreno área a la comunidad campesina. De la hierba hacia arriba, lo que haya construido, la hierbita, el pasto, lo que fuese, la edificación, eso, el centro perimétrico, al comunero, que está como posesionario el terreno, los X metros cuadrados, X hectáreas a la comunidad. Ahora, sobre los depósitos de material excedente, esa es la imagen. Por eso, esta es mi imagen. Yo he ido a recorrer, ya, pasando Esmeralda, casi. Esmeralda está por este lado. Sí, exacto, por ahí es la entrada. Cruzo el puente, voy por Esmeralda, pasando Esmeralda a unos 20 kilómetros, ahí hemos visto unas hondonadas. Y por ejemplo, a unos 20 minutos ya pasamos a la otra comunidad que es
Entonces, esta recomendación es